Bien, a nosotras nos quedaba por hacer la última tarea de la guía número 2 que se hace en el cuaderno. Y para retomar, bueno, voy a recapitular lo que hemos hecho. En la guía número 2 en el cuaderno definimos estos conceptos, leímos lo que es el narrador, se los expliqué y también les pedí que traspasaran este esquema en su cuaderno y también les expliqué uno por uno. Y me acuerdo que se me cortó el internet cuando estaba explicando y terminé hablando sola, pero luego retomé y les terminé de explicar los narradores. Luego les dije que hicieran un esquema de estos conceptos del tiempo, o bien que extrajeran de estas ideas, de estos párrafos, 10 palabras claves o 10 ideas claves. Y nos quedó por último leer este texto y responder las 5 preguntas. Antes de leer el texto, les pregunto, chicas, ¿tienen alguna duda con el esquema del tiempo? Profe, yo no la hice. ¿No lo hicieron? Así que háganla porque es importante que entiendan bien el tiempo en la narración. De todas formas, en la próxima clase yo voy a seguir repasando el tiempo, pero ahora mi idea es que terminemos de una vez por todas la guía número 2, porque ya llevamos bastante tiempo en ella, entonces la idea es terminarla y que la próxima clase volvamos al tiempo, que la hagan el esquema y ahí les voy a mostrar algunos videos que van a ejemplificar bien el tiempo. Pero ahora me interesa que leamos este texto La Divina, que está en la página 272 de su libro. Bien, vamos a leer el texto y quiero que estén atentas, ¿ya? Que no se queden dormidas mientras leo. La idea es que estén eh, yendo conmigo a la lectura. Yo voy a mostrarles aquí en grande para que sigan la lectura y respondamos las 5 preguntas. Vamos a hacer esto solamente, leer y responder las 5 preguntas. Y la idea es que las respondan ustedes, como siempre les digo, no es que yo les dé las respuestas. Sí. Nadie responde, pucha, paramos la clase y otro día cuando tengamos ganas de leer, porque la idea es que ustedes la hagan. Bien, el texto se llama La Divina de Silvina Ocampo, quien es ella una escritora y artista argentina que cultivó distintos géneros literarios. Sus relatos en general son breves, ¿ya? Y comenzó a ser reconocida en los años 80. Y su tipo de texto se inspira en lo cotidiano, en el amor, en lo cruel y la experiencia humana. Y algunos textos que ella escribió y que son destacados, La furia, los poemarios, Lo amargo por dulce, entre otros. Vamos a leer un cuento que se llama La Divina. Y empieza así. La llamaban la Divina. Tenía las cejas negras e hirsutas, tipo de oruga que tiene un cuerpo densamente cubierto de pelo. O sea, las cejas parecían orugas de peludas que eran. Tenía cejas negras e hirsutas, tan gruesas y prominentes que el resto de la cara pasaba inadvertido. Se hubiera dicho que no tenía nariz ni boca, ni mejillas ni dientes, que eran bastante feos, ni pelo ni ojos, tenía solamente cejas. O sea, eran tan grandes las cejas que todo lo demás pasaba inadvertido. Algunas personas decían que en la oscuridad cada uno de los pelos se parecían de bicho quemador. Era luminoso como los ojos de los gatos, pero nunca pude averiguar si esto sucedía realmente o si era una ilusión de quienes la admiraban. Chiquillas, este texto está narrado en qué persona? ¿Primera, segunda, tercera? Tercera. Tercera. Tercera, ¿cómo te das Tercera, cuenta? Sí, ¿cómo te das cuenta? porque no estaba contando la historia de ella misma. Ya, pero puede ser que otra persona Estaba haya contando la contado la historia. historia de otra persona, sí. ¿Y la está contando en primera persona o en tercera? ¿En tercera? Aparece la tercera, pero hay una parte donde está la primera. ¿En qué parte? Donde dice, pero nunca pude averiguar si esto sucedía realmente o si era una ilusión de quienes las miraban. Perfecto. Empieza narrando en tercera persona, pero luego cambia a la primera. ¿Eso qué nos indica que el narrador es parte de la historia o que está fuera de la historia? Que es parte de la historia. Muy bien, es parte de la historia. ¿Y cómo se llama el tipo de narrador que participa de los hechos, que es un personaje?
¿Homodiegético o heterodiegético? Los hago. Es homodiegético. Y hay dos tipos de narradores que son homodiegéticos. El protagonista, que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que habla en primera y tercera persona y no habla de sí mismo, habla de otros. Bien, vamos a descubrir qué narrador es y vamos a continuar con la historia. Dice esta narradora, parece que es mujer. Fui a consultarla porque me debatía en un amor sin esperanza. Irma Rienzi vivía en la calle Lima al 2000, en una casa oscura y húmeda, llena de ramilletes, de flores teñidas, de estatuitas de porcelana y de abanicos. En el pasillo un piano me reflejó tristemente. Yo llevaba una carta de presentación de mi prima Lucía. La adivina, como tenía en ese momento mucha clientela en su cuarto y quería atenderme bien, me hizo pasar al baño a esperarla. Después me atendió en el mismo cuarto de baño, según me dijo, para que nadie nos molestara. Me arrimó una silla que trajo del dormitorio y ella se sentó en el borde de la bañera. En una palangana llena de espuma nadaban globos de género rosado y de un grifo colgaba un corpiño negro. De la ducha caían gotas que resonaban con extraño sonido. Su olor a dentífrico me hizo pensar que olía a algo peor. ¿Cómo se llama, chiquillas, la adivina? Irma Rienzi. Excelente, así se llama la adivina. ¿Y en qué parte de la casa de Irma atiende a esta narradora? En el baño de la casa. En el baño, mira, ahí la atiende. Dice, leyó mis manos hábilmente, pues lo que ella no adivinaba me lo hacía decir a mí. Al fin exclamó moviendo las cejas. La veo asociada al agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es malo o bueno? Veo un viaje, el barco no naufraga, pero a usted algo le pasa, una aventura. ¿Algo inesperado? ¿Me enamoraré? Insistí para que me explicara más claramente lo que veía. Se negó a hacerlo. Hay signos confusos, me dijo, y hoy estoy cansada para descifrarlos. Me enojé con ella, suspiró y para conmoverme me contó su vida. Desde niña la ponían en penitencia por culpa de su maldita vocación. ¿Qué me pasará hoy, Irma? Le preguntaba una hermana mayor. Te plantará tu novio. Penitencia por la respuesta. O sea, la castigaban por adivinar lo que iba a pasar. A ver, sigamos. ¿Qué me pasará hoy, Irma? Preguntaba la madre. Papá te mandará a freír papas a otra parte. Penitencia por la respuesta. Si llegaba de visita alguna amiga de su madre, también le preguntaba a la pobre, ¿qué me iba a suceder, Irma? Una vez a una amiga de su madre, que era muy coqueta, le contestó, se va a quedar calva y la crema para las arrugas le va a traer eczema. Su madre la dejó sin postre ese día, pero la calvicie pronosticada llegó inexorablemente, o sea, inevitablemente llegó ese problema. Y el eczema también, por lo que dejaron de ponerla en penitencia y aún llegaron a respetarla un poco. Chiquillas, ¿por qué la castigaban cuando ella adivinaba algo? Porque se supone que decía puras cosas malas. Exacto, o sea, tenía que adivinar cosas buenas para que no la retaran, pero ella pronosticaba sucesos negativos al parecer. Sigamos. A los 20 años abrió un consultorio, la clientela acudía de todas partes, como provisionalmente se había instalado en los fondos de un almacén, estaba bastante protegida de la persecución policial. Su cuarto era una suerte de depósito lleno de latas de aceite y de bolsas de hierba. Nadie sospechaba que allí se ocultaba el consultorio de una adivina. Irma se enriqueció rápidamente. Cuando cumplió 30 años, compró con las economías un tapado de Zorrino, luego un televisor, un terreno de Bursaco, una casita de la Lucila, bueno, un lugar de Argentina, un automóvil y finalmente pudo hacer un viaje a su tierra natal, a Italia. Su dicha no tenía límites. Emprendió después de 6 meses el viaje de regreso en barco. Se entiende porque detestaba los aviones. Sin embargo, en cuanto pagó el pasaje, tuvo una premonición. Premonición significa un presentimiento, una intuición. Chiquillas, hasta aquí, ¿qué tipo de narrador predomina en la historia? ¿La narradora está contando su propia historia? No, está contando la historia dentro de su historia. Bien. ¿Y cómo se llama ese narrador que cuenta la historia de otros y participa en la historia? El narrador testigo, ¿no? Exacto, testigo. Muy bien. Después dice, después de salir de la agencia de turismo, entró en un cinematógrafo, o sea, al cine, sin mirar la cartelera. Dábale el hundimiento del Titanic.
La película le pareció de mal augurio. Nunca lloraba, lloró, pero ya era tarde para devolver el pasaje. Una semana después se embarcó. La vida de a bordo le agradaba. Había una piscina donde nadaban todos los días y gente muy simpática. Sin sospechar que era adivina, un grupo animado de jóvenes estaba continuamente con ella, porque jugaba bien al ping-pong y a las barajas, o sea, a las cartas. Por fin un día, alguien que la conocía de nombre propagó el secreto de su profesión y ella se vio obligada a leerles a 8 personas en una tarde las líneas de la mano. La cosa comenzó a las 3 de la tarde y terminó a medianoche. En la primera mano que le tendieron, vio el signo alarmante que descubrió en todas las otras. Una misma tragedia reuniría a esa gente tan diversa. A todos dijo lo que leía en sus manos, pero no les dijo cuál era la tragedia, porque no lo supo en el primer momento. El barco, que se mecía suavemente durante toda la travesía a medianoche, empezó a moverse demasiado. Pero a esa hora todo era un pretexto para inventar juegos, y el grupo que le rodeaba se puso a patinar en la cubierta sin respetar el sueño de los otros pasajeros. Chiquillas, ¿qué vio en la mano de los pasajeros la adivina? Una tragedia. Claro, todos tenían en común una tragedia. Vamos a ver. Nadie quería acostarse. Cuando por fin Irma se retiró a su camarote, leyó por primera vez las líneas de su propia mano y descubrió, atenuado, o sea, más suavecito esa línea, el mismo signo que había visto en las manos ajenas. Comprendió oscuramente qué iba a suceder. Había que esperar y callar para no sembrar el pánico. Recordó el hundimiento del Titanic. Pasó días ansiosos hasta que volvió a ser feliz por el mero hecho de estar embarcada. Todas las noches en el barco pasaban filmes en la sala de música. Irma no perdía una función. Una noche anunciaron en el menú, en letras rojas, el hundimiento del Titanic. Mucha gente comentó que ese no era un filme para ofrecer a los pasajeros de un barco. Hacían falta temas alegres, de aventuras o de amor, y no dar la idea del peligro que pone una nota triste en el ánimo de los viajeros. A Irma se le apretó el corazón, pero quiso ver de nuevo el filme, que había visto antes de embarcarse. Ahora llegó a distraerse hasta el punto de olvidar que estaba ya embarcada. En el momento en que aparece el hermoso caballo de madera de la sala de juguetes del Titanic, sintió que el barco daba un tumbo, o sea, que se movía, que la alarmó un poco, pero siguió mirando porque las imágenes la fascinaban. Cuando la vajilla del comedor del Titanic se amontona en un estruendoso caos, o sea, un ruido, y el agua entra por todos los resquicios, por todos los lugares, crujió el barco y otro tumbo brusco lo ladeó. Algunas sillas cayeron. Creyó en su ilusión que estaba en el barco de la película y que habían chocado contra un témpano. Fue como un relámpago. Del hundimiento del Titanic pasó al real hundimiento del barco, sin saber cómo se había operado el cambio. Después, en un después que no recordaba con precisión, pues parecía parte de un sueño, perdió el conocimiento junto a los botes del salvataje, y alguien la recogió como uno de esos milagros que revelan, según dijo, la existencia de Dios. Esa es la historia, chicas. Ahora vamos a responder las preguntas que nos propone el libro. Y vamos a la pregunta 1 y respondamos en el cuaderno. Número 1. ¿Qué imaginas al pensar en las palabras divina y adivina? Relaciónalo con la imagen que te formaste de Irma Rienzi. ¿Qué se imaginan ustedes, chiquillas, cuando piensan en las palabras divina y adivina? ¿Las leo o las... Dígame. Yo con adivina me imagino que una persona que sabe lo que puede llegar a pasar, que como que, entre comillas, lee el futuro o algo así. Ya, bien. ¿Qué más? ¿Y con divina? Yo lo puedo ver así como que puedes, o sea, como que si la tuviera que relacionar, sería que ella es una persona que le dieron ese dote, por decirlo, ¿Ya? y es como alguien como bendecido por Dios, porque se habla de Dios también, Bien, con súper. esa, es que no sé, ¿Ese don? con ese don de adivina. Ya. O sea, sería una adivina por Dios. ¿Entiendes? Exacto, sí, pues está la dimensión divina de divinidad, de un ser celestial que tiene un don, y también está el significado de alguien magnífico, alguien divino, alguien maravilloso, que es especial, que es distinto al otro. Muy bien.
Y adivina, es evidente por qué, porque predice el futuro, porque lee las manos de, la línea de las manos y todo aquello. Bien, súper. 2. ¿Cuál es el tiempo del narrador y cuál es el tiempo de lo narrado? Fundamenta tu respuesta con marcas textuales, o sea, con partes del texto. Recuerden que el narrador, ¿quién es la narradora de la historia? ¿Es Irma? No, la que se fue a leer la mano. Exactamente, la persona que fue a leer, que pretendía que le leyeran la mano. ¿Y por qué esta narradora va a visitar a Irma? ¿Qué quería saber? ¿Qué problema tenía? Quería saber si se iba a enamorar. Exacto, y tenía un mal de amores. Entonces iba preocupada y quería saber eso. Pero finalmente, ¿ella sabe acerca de ese amor o se entera de otra historia? Es algo que le pasó a la adivina. Exacto. O sea, la narradora nos cuenta la historia que la adivina le dijo a ella. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. Ya. Entonces, hay dos tiempos distintos, hay dos mundos distintos. ¿Cierto? El mundo en que la narradora va a visitar a esta adivina y luego la adivina le cuenta su historia. Entonces hay dos tiempos, el tiempo en que está la narradora escuchando a la adivina y el tiempo que transcurre la historia de la adivina. ¿Cuántos días se embarca la adivina? ¿Hartos días o pasa en un rato lo que le contó? Durante días. Durante días, de hecho lo dice. Sí, porque Entonces, dice que ella se embarca, pasaron días y exacto. un día que se quedó hasta la medianoche para leer las líneas de la mano. Exacto, o sea, el tiempo de esta narradora es distinto al tiempo de lo narrado, porque el tiempo de la narradora pasó en una tarde, en un momento, donde ella la va a visitar. En cambio, el tiempo de lo narrado, la historia misma de la adivina, es de muchos días, de días en que ella se embarca y le pasa toda esta situación. Entonces hay que hacer la diferencia. El tiempo de la narradora es cuando va a visitar a la adivina y espera que le cuente sobre su vida amorosa, que esto transcurre en un tiempo acotado, y el tiempo de lo narrado es mucho más extenso, porque esta adivina le cuenta lo que vivió en hartos días. Entonces, por ahí tenemos que hacer la diferencia y buscar esas marcas textuales, las partes del texto que nos dice, oye, esto pasó en hartos días, lo que leyó la Cata. Ah, aquí dice, listo, esa es una marca textual, un indicio, una pista del texto. ¿Y qué pista nos da el tiempo del narrador, de la narradora? ¿En qué parte yo me puedo dar cuenta, oye, esto no pasó en tantos días? Donde dice, fui a consultarla porque me debatía en un amor sin esperanza. Ya. Y después ella se centra en contar la historia de la adivina. De hecho, como que deja de lado su propia historia. Y toda la historia se centra en lo que le pasó a la adivina, que fue contado a la narradora. Entonces, uno por ese hecho puede deducir que pasó un tiempo más acotado, más breve que el tiempo de lo narrado por del suceso que le ocurrió a la adivina. ¿Ya? Bien. ¿Queda claro la pregunta número 2? Complejo, Sí, ¿sí? profe. A veces hasta yo me confundo a veces, pero esa es la explicación. Son dos mundos temporales distintos. ¿Ya? Número 3. Ya. ¿Cuál es la historia enmarcada que es posible reconocer en este relato? Responde completando en tu cuaderno un esquema como el siguiente. Ya hay que responder la número 3 haciendo este esquema. ¿Cuál es la historia principal? ¿Qué historia está dentro de cuál? ¿Qué me podría explicar eso? La La historia A ver. Ya acá la que Connie. está dentro, Sí, la historia que está dentro, ¿cuál es? la de Irma, Ya, la de Irma. ¿Y la historia que está afuera? de cuenta la historia, La narradora, ¿cierto? la narradora. Porque ni siquiera sabemos su nombre. No. Ya, entonces,
Podemos hacer incluso un esquema distinto al que aparece acá y poner, no sé, quizá un círculo grande donde indica que la historia que está afuera es la de la narradora y que la historia que está dentro de la historia es de Irma. Esa es la idea de la pregunta 3, perdón. Que sepan qué historia está enmarcada. Entonces la historia enmarcada es la de la adivina. ¿Ya? Esa es la historia que está dentro de la historia, como bien ustedes me mencionaron. ¿Les costó reconocer eso? No, a mí no. No, no. Ya, qué bueno, porque en general se tienden a enredar con esa parte, pero ustedes son distintas. Pregunta número 4. Dice, a partir de tu respuesta anterior, ¿ya? ¿Qué función cumple el relato enmarcado en este cuento? O sea, el relato de la adivina. Comparte tu interpretación con tu compañero o compañera de banco, o sea, lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué función cumple el relato enmarcado? Pero, profe, ¿a qué se refiere con relato enmarcado? El relato que está dentro del relato. Es el relato enmarcado. El relato que está Ya. dentro. ¿Cuál es el relato que está enmarcado, que está dentro? El de la divina. Ya. ¿Y qué función cumple ese relato en la historia en general? Le cuenta la historia a la protagonista, o sea, a la narradora. Pero Ya. no. ¿Y eso qué función, eh, qué aporta al cuento en general? Anecdótica, yo creo. Sí, es como una anécdota que pasó simplemente, un secundario. Sí. ¿Sí? Fíjate que el relato enmarcado es prácticamente todo el cuento. Entonces, ¿puede ser algo secundario? Ay, no sé. ¿Qué dicen las demás? El relato enmarcado, recuerden que es el relato de la adivina, que todo lo que le pasa en el barco, que cuando lee las manos de las que personas que están ahí, cuando juega las cartas, toda esa historia es el relato enmarcado. Y ese relato es parte de otro relato. Ese relato enmarcado, que es casi todo el cuento, ocupa casi todas las Entonces el líneas. otro sería el de la protagonista, o sea, el de la narradora. ¿O no? Sí. Sí, pero ¿qué función cumple ese relato? Esa historia de la adivina que cuenta la narradora. Sería como hacer un spoiler. No, no un spoiler, sino como una. ¿Cómo se dice? Una sinopsis, puede ser, del relato que sucederá más adelante. O sea, como una introducción a lo que quiere contar. ¿Ya? ¿Por qué dice que es una introducción? ¿A qué te refieres? Porque primero parte diciendo que, por ejemplo, que ella no sabía su nombre, que la llamaban la divina, como que él está introduciendo al texto, antes de llegar a él en sí. Ah, ya, pero tú te refieres al relato que está, no el enmarcado, el que está afuera. Claro, sí, el que está afuera. Ya, ya, Ahí, entonces, ya, me estás diciendo la función del relato que está afuera, que es una introducción simplemente. Ya, sí, pero yo te pregunto por el relato que está dentro. ¿Qué función cumple? desarrollar la historia que está afuera. Ya, bien, bien. Entonces, ya, una buena interpretación es lo que dice la compañera, que finalmente el relato enmarcado es el desarrollo del cuento, el corazón del cuento, lo principal. Bien, es una buena interpretación. Entonces, pueden escribir ahí que la función que cumple el relato es el desarrollo del cuento, lo principal. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra idea? Quizás les confunde la palabra enmarcado. Enmarcado es que está dentro de un marco. El marco es la historia de la narradora, que ya va a leerse la mano, y dentro de ese marco es la historia de la adivina. Entonces está enmarcado, está dentro del marco, está en medio, está adentro. ¿Ya? Eso significa enmarcado. ¿Alguna idea, chiquillas, para complementar lo que dijo Cata? ¿O nos quedamos con eso? Ya, tuve que silenciarte, Cata, porque hay ruido ambiental. Creo que están viendo tele. Entonces nos quedamos con eso, pues, chicas.
ya, pero es importante que ustedes reflexionen sobre qué función cumplen las partes de un texto. Eso siempre se les va a pedir que hagan, que analicen, porque es una habilidad importante para desarrollar. Luego, vamos a la última pregunta. ¿Qué crees que ocurrió con la narradora luego de la visita a la adivina? Comenta con tu respuesta e indica qué parte de la narración, qué indicio, qué marcas textuales te basas para creer eso, ¿ya? Yo creo que la narradora le pasó tal cosa, tal situación, porque en esta parte dice esto. Entonces, por eso yo creo. O sea, la hipótesis, lo que ustedes creen, tienen que siempre fundamentarla con el texto. Bueno, eso siempre lo hacemos en clase en realidad. Siempre les pido ejemplos del texto, partes del texto. Bueno, esta respuesta es bien personal, así que tienen que haber distintas respuestas. Chiquillas, ¿qué creen que pasó con esta narradora que fue a visitar a esta divina? Yo no supe responder esa. ¿Pero qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué después de que fue a visitar a la adivina y le pregunta sobre su mal de amores y sabe esta historia? ¿Qué crees que hizo después esta narradora? Que, no sé, escribió el cuento. Ya, buena idea, sí, no me lo habían dicho, pero buena idea, claro. Después de saber de esta historia, lo encontró tan interesante y lo comenzó a escribir. Bien. ¿Por qué creíste eso? Porque como que no habla como nada más de ella, solo eso de que tenía un mal amor y la fue a visitar para que le dijera eso. Claro, Y no cuenta nada más de ella, pues. Y si escribió y narró la historia porque fue que la escribió. mira, súper bueno, no, súper. Muy bien. ¿Alguien pensó otra idea? ¿Otro acontecimiento? Yo pensé que tal vez no se siguió preocupando en su mal de amores, sino que empezó a pensar en lo que le había dicho la adivina sobre la historia y todo el tema y empezó a reflexionar sobre su vida. Bien. ¿Y por qué Yo crees creo, que hizo eso? ¿En qué te basas? ¿En qué parte del texto dice, ella es una persona reflexiva, entonces lo más probable es que pensó esto? ¿Cómo podría justificar eh, esa hipótesis? es que como fue a ver a la adivina, quería saber sobre su vida y era una persona demasiado curiosa para quedarse solamente con lo que le contó la divina, sino que le contó la historia y en base a eso ella Claro. empezó a pensar más porque Perfecto, muy bien. Una persona que reflexionó porque ya muestra indicios de que es curiosa y que quiere saber más. Entonces la reflexión va a hacer que precisamente sepa más y encuentre respuestas. Excelente, de eso se trata, de ir justificando. Cata, Yo creo que ella encontró otro camino, que no fuera como el amor hacia una pareja. ¿ya? ¿Por Puede qué? sonar como muy chistoso lo que voy a decir, pero yo creo que, o sea, puede, no sé, que se vuelva monja, ¿Ya? media diferente, ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué parte del texto te dice, oye, puede ser que pase esto? porque dice como que ya no tiene esperanza, ya como que ya se aburrió del amor, entonces puede quizás encontrar el amor y la esperanza en Dios. Claro, y precisamente yo te puedo ayudar con esta interpretación porque en la última parte dice, eh, habla de Dios y de los milagros. Entonces, sí, puede ser que se haya inspirado en la historia de la divina y con su mal de amores lo haya relacionado y haya pensado que ese era el mejor camino para seguir. Bien, me gusta. Bien, no lo había escuchado de otros estudiantes. Bueno, en realidad nada de lo que han dicho, así que me parece súper bien. ¿Alguien tiene otra idea? Yo, bueno, en realidad no lo dije yo, me lo dijo otra niña, que dijo, no, yo creo, profe, que ella fue a ver a otra adivina, porque como no le leyó las manos, no supo responderle todo lo que ella quería, entonces no quedó conforme y fue a ver a otro adivino o adivina que le leyera las manos. Eso también puede ser y lo justificó diciendo que, claro, pues efectivamente en el texto la adivina no es capaz de responderle todas las preguntas que ella tiene.
Esa es otra hipótesis que se puede justificar con parte del texto, con ejemplo. Entonces, chiquillas, respondimos las preguntas del cuento. ¿Alguna duda con el cuento, con las preguntas? No. No, profe. Muy bien. Me están llegando puros correos, como hoy día es el último día de entrega del cuento. Bien, entonces nos queda la última tarea de la guía número 2, que consiste en escribir un resumen de la divina y luego 4 ideas importantes de la guía. ¿Quién me podría resumir el cuento La Divina? ¿Cómo me lo podrían resumir? Oye, ¿de qué se trata? Resúmeme el cuento, La Divina. ¿Cómo me lo podrían resumir? Yo, A ver. a ver qué se me ocurre. Yo empezaría así. Ya. No sé, un día fui a una consulta de una adivina y quedé con... Ella me da una noticia mala para mí. Me dice que ya como que me van a dejar plantada y yo ya no confío más en el amor. Puede ser. Ya. Y como para ella consolarme, me cuenta una historia que le sucedió y ahí como que empieza a narrar la historia y todo. Y no sé qué más. Ya, ahí, Pero bien. así como resumiría un poco más las cosas. Bien, tú resumiste la historia desde el punto de vista de la narradora, hablando en primera persona. Súper. Sí, como que al final yo diría, a pesar de su historia, que me conmovió, pero yo ya no creo más en el amor y me vuelvo monja. Ya, bien. También se puede resumir hablando en tercera persona, diciendo, el cuento se trata de una mujer que va a visitar a otra mujer que es adivina y le pide la lectura de manos. Sin embargo, esta le cuenta su historia que se trata de, y brevemente lo que le contó, la historia en el barco, y que sobrevive finalmente a la tragedia. Por ahí puede ser también el resumen, desde ese punto de vista en tercera persona. Pero también puede ser en primera, como lo hizo la Cata. Y luego, chiquillas, 4 ideas claves de esta guía. ¿Cuáles serían las ideas claves de la guía número 2? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Yo lo que encontré importante y parte de lo que me costó entender también fue la de la historia dentro de otra historia. Sí. Porque lo encontré como más o menos complicado, porque el otro ya me lo sabía más o menos. Entonces, lo que encontré más difícil fue lo de la historia dentro de otra historia. ¿Y lograste comprenderla? Sí, ahora sí está mejor. Súper. ¿Qué otro concepto? Ya tenemos la historia enmarcada, que es la historia dentro de una historia. Esa es una idea importante. ¿Qué otra idea nos deja esta guía? ¿Les queda claro la idea del tiempo? Por ejemplo, este esquemita que tenían que hacer del tiempo. ¿Les queda claro esa? La parte del tiempo lo entendí más o menos. Ya. Me sigue costando. Sí, sí, no es tan fácil, pero la próxima clase, que es el próximo viernes, les voy a mostrar ejemplos con video y vamos a analizar mejor el tiempo. Así que queda pendiente. Pero pongamos conceptos que sí se entendieron bien, que es la historia enmarcada. ¿Qué más? ¿Los narradores quedó claro? Sí, Sí. los narradores sí. Ya, se puede ser otra idea importante, otra idea clave. Historia enmarcada, narradores, y nos faltan 2 ideas más. ¿Qué otra idea podemos agregar? No Que los sé si conceptos. sirve, profe, pero la importancia de leer muy bien los textos para entenderlos, porque si uno no lo lee bien, no entiende nada. Bien, En la este tipo de importancia. textos, Exacto. Y sobre todo de los textos que tienen juegos con el tiempo, con las dimensiones del tiempo. Y lo que tú dices se sí, llama analizar. Entonces, otra idea importante, analizar bien una obra para entenderla. Ahí tenemos la tercera idea importante, clave. Y nos falta una. ¿Qué podríamos agregar? Yo creo que esa cuarta idea tiene que ser el tiempo. Tenemos que lograr poner esa idea como importante y como entendida. Así que nos va a quedar pendiente para la próxima clase el tiempo en la narración. Ya, chiquillas, terminamos